Hoy vamos a contar una de esas historias que a menudo se simplifican demasiado, pero que es, que es clave para entender la NBA que conocemos hoy. Es la historia de unos hombres que rompieron barreras y, literalmente, cambiaron el juego para siempre. Vamos a hablar de los auténticos pioneros en la cancha. Para entender de verdad la magnitud de esto, hay que imaginárselo. Cerremos los ojos y viajemos atrás en el tiempo. Estamos en 1950. La NBA, tal y como la conocemos, es casi un bebé, acaba de nacer. Y en sus canchas había una regla. Una que no estaba escrita en ningún papel, pero que era inflexible, absoluta. Ni un solo jugador negro. Hablamos, claro, de una liga en blanco y negro. Y es que no se puede entender esto sin pensar que la NBA de entonces era básicamente un espejo, un reflejo directo de la sociedad americana de la época. Una sociedad, como sabemos, marcada por la segregación. A ver, un poco de contexto. La liga había nacido en el 46 como la BAA, luego se fusionó, se convirtió en la NBA y mantuvo sus puertas cerradas, completamente cerradas, durante 4 temporadas, que se dice pronto. O sea, de 1946 al 50, el baloncesto profesional era un club privado para jugadores blancos. Un espejo, como decíamos, de un país que estaba lidiando con unas heridas raciales profundísimas. Pero entonces llegó la temporada 1950-51. Y en medio de todo ese clima de escepticismo, de controversia, algo estaba a punto de cambiar. La historia del baloncesto se preparaba, sin que muchos lo supieran, para dar un giro, pero un giro radical. Fue entonces cuando la puerta, por fin, se abrió, o al menos empezó a abrirse. Todo comenzó ese año, durante el draft. Algo, por fin, empezó a resquebrajarse. Esa barrera del color, esa línea, que aunque invisible, era tan real, estaba a punto de ser cruzada. Y aquí es donde la historia, para mí, se pone de verdad interesante, porque casi siempre la simplificamos. Seguro que a muchos les suena el nombre de Earl Lloyd como el primer jugador negro en debutar. Y sí, es cierto, pero no del todo. El hecho de que fuera el primero fue simplemente una casualidad, pura cuestión de calendario. La realidad, que es mucho más potente, es que no fue un solo hombre, fueron varios. Sí, 4. 4 hombres, 4 pioneros, que estaban a punto de hacer historia. Y lo más importante es que compartieron esa carga y ese honor. Se enfrentaron a lo mismo, a las mismas miradas, a las mismas dificultades, y por eso todos, absolutamente todos, merecen ser recordados como parte de ese momento. Es el momento de conocer a estos pioneros en la cancha. Vamos a ponerles nombre y a ver cómo, noche tras noche, en pabellones que muchas veces eran directamente hostiles, empezaron, sin más, a reescribir las reglas del juego. El primero en saltar a la cancha por ese capricho del destino, del calendario, fue Earl Lloyd, conocido como The Big Cat. La fecha, 31 de octubre de 1950. Se puso la camiseta de los Washington Capitals y debutó contra los Rochester Royals. Metió 6 puntos. Y su temporada fue corta. La franquicia, de hecho, desapareció a mitad de campaña. Pero daba igual. Su paso por esa cancha ya era imborrable. Y ojo, porque solo un día después, el 1 de noviembre, le tocó el turno a Chuck Cooper. Él había sido, de hecho, el primer jugador negro en ser elegido en el draft por los Boston Celtics. Un hito brutal. Y ese día saltó a la cancha contra los Fort Wayne Pistons. Y la cosa no para ahí. 3 días más tarde, el 4 de noviembre, le llega el turno a Nat Sweetwater Clifton con los New York Knicks. Y su debut, madre mía, qué debut, se marcó 16 puntos, mandando un mensaje clarísimo desde el minuto 1. Que he venido para quedarme. Fijaos un momento en las fechas. Es que es increíble. 31 de octubre, 1 de noviembre, 4 de noviembre. ¿Lo veis? Esto no fue un acto aislado de un héroe solitario. Fue una ola, un movimiento que se puso en marcha. Un frente que, unido por las circunstancias, demostraba que el cambio no era algo que iba a venir. No, el cambio ya estaba pasando, ahí mismo. Pero esperad, que aún hay más. Y aquí la historia, si cabe, se vuelve todavía más fascinante. Porque junto a estos 3 nombres, que son los que más o menos han pasado a la historia, hubo un cuarto pionero. Un nombre que, a menudo, se olvida. Una figura cuya historia, por desgracia, es mucho más difícil de rastrear. Se llamaba Hank DeSauney. Y su historia, como digo, es más complicada de seguir. Jugó para los Tri-Cities Blackhawks. Debutó un poco más tarde esa misma temporada. Y sí, su paso por la liga fue muy breve, solo 5 partidos. Pero da igual, su presencia en esa cancha, en ese preciso momento, fue igual de importante. Él también formó parte de esa primera ola.
De hecho, es que me ha sido imposible encontrar una foto suya de esa época. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? Nos recuerda lo frágil que puede llegar a ser la memoria histórica y lo importante que es luchar para que estas historias, todas ellas, no se pierdan en el olvido. Y esto nos lleva al legado de los primeros, porque su impacto, claro, no se mide solo por ese primer día, por la foto del debut, se mide por lo que construyeron después, partido a partido, temporada a temporada. Es que esta gente no solo llegó, ¿sabéis? Se quedaron y triunfaron. A ver, repasemos. Earl Lloyd acabó ganando un campeonato en el 55. Chuck Cooper jugó 6 temporadas en la NBA, 6. Nat Clifton llegó a ser All-Star en el 57. Incluso Hank Dezonie, con esos 5 partidos que a lo mejor parecen poco, formó parte de un momento que sencillamente lo cambió todo. Y es que ahí está la clave de todo. Abrieron una puerta que, una vez abierta, nunca más se volvería a cerrar. Su talento, su valentía, fueron el primer paso, el empujón necesario para transformar no solo una liga de baloncesto, sino también, aunque fuera un poquito, una parte de la sociedad. Y para ver la dimensión de lo que hicieron, solo hay que comparar. Miremos la NBA de 1950 y miremos la de hoy. Pasamos de 0% de jugadores negros a una liga donde hoy son mayoría, de una competición puramente nacional, casi de andar por casa, a una potencia global que atrae talento de Europa, de África, de todo el mundo. Ese es su verdadero legado. Y todo esto, pues, nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Son estas historias un simple recuerdo del pasado? ¿Algo que ya pasó y ya está? ¿O son en realidad un recordatorio? Un recordatorio de lo que nunca debemos olvidar, de dónde venimos, y de que el progreso muchas veces depende del coraje de unos pocos que se atreven a ser los primeros. Si te ha gustado nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal.